nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Hoy vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen. Espirituales que se van formando, cargan un peso de gloria. Y es tan hermoso ver cómo el Padre en su soberanía puede usar situaciones dentro del contexto natural de esta tierra para formar unidades de familia en la tierra. Si ustedes me preguntaran, ¿qué es lo que late en el corazón del Padre? Su familia. No los ministerios. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántos miembros hay en los ministerios? No, su familia. Él es un verdadero Padre y Él es real. Y es responsabilidad de nosotros como hijos conocerle a Él como Padre. Porque como mencionó Salvador, muchas veces le conocemos según la carne, según el linaje histórico por el cual vino el Cristo de la gloria, o le podemos conocer como lo que Él es, la plenitud de la deidad. Cristo es el rostro del Padre, Hijo y Espíritu Santo expresado en ese cuerpo, en ese Jesús histórico que conocieron según la carne, porque cuando habla según la carne muchas veces pensamos que es el pecado, no. Según la carne es según el linaje, como mencionó Salvador. Es la genealogía, los apellidos que cargamos. Pablo tuvo una gran revelación de conocer a Cristo, no como el Jesús histórico, sino como el Cristo ascendido a la diestra de Dios Padre. Y ese es el Cristo que nosotros debemos de conocer. Y sobre todo rogarle y pedirle al Señor que esos velos, de esos prejuicios que nosotros muchas veces formulamos en nuestro entendimiento por el trasfondo histórico en el cual nacimos, por la formación de nuestros padres, de nuestros ancestros, los usos y costumbres, las ideologías, cómo todos fuimos entrenados en escuelas, en universidades, todo eso va formando un proceso
de cómo nosotros, un proceso de análisis de cómo percibimos la vida. Pero la realidad, o a la persona que está delante de nosotros, pero conocernos de espíritu a espíritu. Es para mí uno de los factores más importantes por la cual la iglesia primitiva, le llamaban primitiva, pero estaba mucho más desarrollada que la iglesia actual o la iglesia neotestamentaria, ellos podían tenerlo todo en común. Todo, absolutamente todo en común. No habían diferencias de clases, ni de estatus económico, ni de apellidos, ni linaje, sino que pudieron crecer en esa unicidad porque reconocían la gracia que cada uno de ellos cargaba. Y creo que nosotros en esta casa, en esta familia, Dios nos ha centrado mucho a nosotros en la palabra, aunque creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo y nosotros sabemos que Dios hace milagros, prodigios y señales, pero entendemos que Dios está formando a su Hijo para que llegue a una estatura donde el peso de su gloria se ha manifestado. Y sé que tenemos muchos meses hablando acerca de la gracia y han venido otros expositores acá a dar otra expresión de la gracia, porque como siempre decimos, la gracia es un misterio tan alto, tan profundo, tan ancho, tan largo, insondable, inexplicable, que nosotros simplemente estamos haciendo un intento de poder decodificar lo que es esa gracia, que en la medida que nosotros vamos descubriendo ese recurso celestial, que es la misma sustancia divina, la propiedad del Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo podemos acceder a esta gracia, yo les digo que es algo, a mí me maravilla porque mientras más vulnerables nos sentimos, mientras más débiles nos sentimos, más se manifiesta su gracia sobre nosotros. Porque podemos operar almáticamente, la inteligencia, el conocimiento, las capacidades, las destrezas, las habilidades, que todos aquí, porque yo puedo decir que esta es una casa próspera en habilidades, dones y talentos, capacidades, profesiones, o sea, carreras que hacen, maestrías, algunos están persiguiendo su doctorado, qué bueno. Pero todo eso es bueno y lo valoramos, porque eso es lo que nos permite a nosotros maniobrar en Babilonia, en Egipto, y estar delante de los reyes, delante de las personas de envergadura, y nosotros pararnos delante de ellos sin complejos alguno, sin inseguridad alguna. Y voy a decir esto con mucha humildad para que no se malinterprete lo que quiero decir. Yo he estado delante de reyes de esta tierra, pero cuando usted sabe, que usted está convencido que usted es un hijo de Dios, no es que lo miramos con desprecio de ninguna manera, pero usted tiene una convicción tan grande en su hombre interior, por esa identidad de hijo que carga, que usted puede estar delante de los representantes del imperio más poderoso de esta tierra, pero usted sabe que usted es hijo. Y que usted tiene un respaldo de los cielos en esa comisión que usted está realizando. Y me agradó mucho en la porción que se leyó, donde se declara que somos reyes y sacerdotes, que somos embajadores en Cristo Jesús. Quizás por eso ustedes, qué bueno que se trajo esa porción de las Escrituras. Y qué bueno que Dios a mí me ha dotado de ser un padre en un estuche femenino, porque el padre en lo natural es un varón y estamos claros con eso, pero espiritualmente hablando, conforme a la asignación que Dios me ha entregado, en un estuche de una mujer, a Él le plujo, porque así lo quiso Él, depositar su espíritu, el espíritu del Padre, en un estuche de mujer,
para que todos aquellos que pudiesen, como se habló, perforar ese velo de familiaridad o poder perforar ese velo de ese estuche con sus defectos, entonces será beneficiario de lo que uno puede cargar. Trato de explicar cosas que a veces no tengo ni siquiera el vocabulario para poderlo expresar. Pero la gracia es algo. La gracia es alguien realmente, la gracia es Dios. Por eso me corregí, que es tan real y tan vivencial en nuestras vidas. O sea, podemos conocerle a Él como Dios, y Dios es Dios, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, único Dios verdadero. Pero cuando usted entra en una intimidad mayor, en su relación con Dios, y lo conoce como papá, como papito, esa relación tan íntima, donde usted sabe que aunque usted sea un huérfano, según la carne, usted tiene un padre. Que si tu papá o tu mamá te hubiese abandonado, por las razones que sean, tienes un padre, el verdadero padre. Si naciste sin conocer a tu papá o a tu mamá, tú tienes a Dios Padre, que es tu verdadero Padre. Y Él es tan real que puede llenar y saciar esa búsqueda que uno tiene, como esa mujer samaritana, que andaba buscando de una manera vehemente, tratando de llenar ese vacío tan grande, que solo un encuentro con el Mesías, con el Cristo, pudo transformar su vida. Y si nosotros pudiésemos pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, velos caerían. Y nuestra visión espiritual se amplificaría y se profundizaría de tal manera que no vamos a ver según la carne, sino según el Espíritu. Y una de mis oraciones que la hacía por años tras años, era Efesios capítulo 1, que se lo mencioné hace 3 domingos atrás a ustedes, sin saber ni siquiera lo que estaba leyendo. Y tomó años y años y años poder entender las profundidades de esa carta. Y cómo tenemos un Padre, cómo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, cómo Dios Padre nos conoció a todos nosotros de espíritu a espíritu. Y dentro de esa revelación, nosotros poder conocer al Hijo. Ayer comentábamos, que estábamos en una reunión pastoral y de líderes, comentaba con alguien que la verdad es una persona y es la persona de Cristo. Todos los problemas que están operando en este planeta Tierra es porque la humanidad le ha dado las espaldas a Dios. Y podemos decir, sí, pero hay muchos religiosos. Sí, ciertamente hay muchos religiosos. Pero los religiosos no conocen a Dios como su papá. Los religiosos conocen las estructuras religiosas que gobiernan su religión. Y son más fieles a una denominación religiosa que al mismo Dios. Y son más fieles a la doctrina, a los dogmas, a las tradiciones de las religiones creadas por los hombres. Ustedes saben por qué la iglesia de Cristo está en las condiciones que está. Porque hemos descuartizado el cuerpo. Como un carnicero que tiene un buey delante, no porque la iglesia sea un buey, y comienza a descuartizarlo, a desmembrarlo. Y algo que está dividido, ¿qué sucede? Pierde su fuerza, pierde su energía. Como declaró un hombre sabio del mundo, pero con sabiduría, divides y vencerás. Vidi vidi vinci. Divides y vencerás.
Y el que divide es ¿quién? Aquel que anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y podemos estar recibiendo la misma palabra todos, pertenecer a una familia y aún estar divididos dentro de la casa. Qué triste, qué doloroso. Tener segmentos dentro, no, me junto con esto o hago esto con los otros. Y ayer estábamos con el apóstol Yacer Rivas y hablaba precisamente de los sindicatos, cómo dentro, voy a callar, cómo estamos divididos. Y 400 años antes de que se levantara Juan el Bautista en la tierra, el último capítulo que el Señor habla en Malaquías 4, Él declara que Él hará tornar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Si no, destruirá la tierra. La tierra sería erradicada, la tierra, el planeta como tierra, sería destruido. Cuando algo es maldito, o cuando algo llega a ser maldito, o cuando un hombre puede tener una reputación muy buena y de repente pierde su reputación, y la gente dice, ese hombre es un maldito. Ese hombre ha perdido la reputación. Miren, usted puede operar 60, 70, 80 años de su vida bien, pero si un día usted cae de su reputación, ay de aquel, cómo los seres humanos lo destruyen y ni siquiera le dan la oportunidad de volverse a levantar. Y volviendo al corazón del Padre, porque Salvador mencionó, nosotros tenemos la posición más privilegiada sobre la faz de la tierra, por encima de presidentes, de monarcas, de reyes, de reinas, por encima de CEO de las compañías más poderosas de esta tierra. Nosotros cargamos el título más privilegiado y es el del ser hijo de Dios. Porque usted puede ser salvo y conocer a Jesús como su Salvador y tener una mentalidad de huérfano. Me pasó a mí por muchos años, por eso puedo hablar de eso. Y hay actitudes en nosotros de orfandad. Y por eso es tan necesario que nosotros podamos entender lo que es la gracia. Y aunque tenemos meses y meses y meses hablando acerca de la gracia, estamos con ese taladro perforando velos y velos de oscuridad, porque como se mencionó en la prédica hace 2 semanas atrás, no la prediqué yo, la predicó otra persona. El hecho de Adán y Eva desconectarse del progenitor de su vida trajo una desconfiguración tan y tan grande en la humanidad que nosotros perdimos la noción de lo que es ser un hijo de Dios. Y todos los sistemas, ese andamiaje que siempre le hablo a ustedes, de ese famoso Matrix que ha cubierto la tierra entera, es lo que lava los cerebros de las personas para que actúen de una manera o de otra manera. Literalmente tienen secuestrado las mentalidades de la humanidad. Por eso un hijo de Dios carga una responsabilidad grande sobre sus ojos, y es negarnos nosotros mismos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él, contra todo viento de oposición, porque hay una oposición en las tinieblas feroz, hay una densa oscuridad, ese Isaías 60, pero hay una gran promesa sobre los hijos de Dios, porque cuando dice Isaías en el capítulo 60, levántate y resplandece, o sea, primero dice, una densa oscuridad cubre toda la tierra, y como hemos hablado aquí, esa es la gran confusión, y nuestros hijos tienen que saber que están viviendo en tiempos de gran confusión, donde el ataque es contra el Hijo de Dios. Ese es el ataque. Si usted quiere saber de todos los males de la tierra, precisamente el ataque es erradicar la imagen y semejanza sobre la faz de la tierra. Y todos los problemas de la humanidad
se pueden circunscribir a una falta de identidad, número uno. Y número dos, como dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso la iglesia de Cristo se está desintoxicando de que Mamón esté centrado en nuestros corazones y de nosotros dejar de depender de Mamón y transicionar. Tengo padre, soy hijo, y lo que mi Padre, nuestro Padre nos ha encomendado, lo vamos a hacer en su nombre, en su esencia, en su carácter, en su naturaleza, en todo lo que Él es. Y les digo algo, nada ni nadie podrá detener la iglesia de Cristo. Porque escrito está que la iglesia es más que vencedora. Veamos lo que veamos. Permanezcamos no unidos. Yo no creo en la unión, yo creo en la unicidad. Donde somos muchos miembros dispersos en toda la tierra. Pero cuando el Padre nos ve desde los cielos, Él ve un único Hijo, compuesto de toda lengua, tribu y nación, de toda raza, todo estatus social. Porque esos son asuntos de los hombres. Pero Dios ve un solo Hijo. Su Hijo o el Hijo de las tinieblas. Entonces vamos a pedirle al Señor, vamos a rogarle con súplicas y ruego, que nosotros podamos entender lo que esta gracia es, más allá de simplemente una declaración. La gracia es un favor inmerecido. Y cómo nosotros podemos acceder a esta gracia, porque si podemos acceder a la gracia, esta gracia nos va a empoderar, esta gracia nos va a capacitar, esta gracia nos va a permitir a nosotros poder cumplir con esa predestinación que el Padre nos dio desde antes de la fundación del mundo. Así que dentro de los minutos que me quedan, que el tiempo vuela aquí, estaremos hablando, yo dije una miniserie, no sé cuánto tiempo durará, donde estaremos hablando cómo la palabra de Dios es el contenedor y el comunicador preeminente de la gracia. Lo repito, cómo la palabra de Dios es el contenedor y el comunicador preeminente de la gracia. O sea, la gracia está contenida, pero también la gracia se transmite. Y como hemos aprendido que Dios es espíritu y la composición del espíritu de Dios, y no piensen que porque ese espíritu no tiene peso, porque sea inmaterial, esto tiene una materia y decimos, wow, ¿cuánto pesa esto? Porque podemos cargar la materia. Pero el kabod, la gloria de Dios, tiene un peso. Usted no lo puede pesar en una balanza material porque es inmaterial, pertenece al mundo invisible, que es más real que el mundo material que estamos viviendo y que es superior a esta tierra. Pero al Padre le plugo crear los cielos y la tierra, ¿para qué? Para contener a su Hijo y que su Hijo pudiese ser la expresión fidedigna de su imagen y semejanza. Ese es el propósito. Miren, cuando nosotros aprendamos de todo corazón quién soy y por qué estoy en la tierra, usted va a entrar en un reposo. Me acuerdo en mis años de juventud que pasé por múltiples vías dolorosas. Al Calvario tuve que ir a morir varias veces. El Cristo murió una sola vez porque su sacrificio fue perfecto. El mío es un sacrificio que se va perfeccionando con el tiempo. Y me preguntaba, ¿quién soy? ¿Y por qué estoy en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y me comparaba con otras personas, amistades mías, que tenían una vida fácil. Una vida como que sin complicaciones, podían viajar, podían hacer muchísimas cosas. Yo me preguntaba, ¿por qué me ha tocado sufrir tanto? Esa era mi pregunta, una adolescente, una joven. Pero después pude entender que todos esos sufrimientos fueron lo que me acercaron a Él
La metodología del sufrimiento me hizo entender que cuando tenía todo lo que deseaba en esta tierra, ahí fue donde el vacío existencial se expresó de una manera como la mujer samaritana, teniendo un esposo, una casa que anhelaba, un hijo que deseaba, todos los recursos de esta tierra. Y yo decía, ¿y ahora qué? Y comenzó mi búsqueda por Él, hasta que me encontré con Él en las Escrituras. Y el Cristo que yo había conocido, o el Jesús que yo había conocido, no era el que estaba, no era el que estaba siendo emanado, aquel que se me estaba presentando, aquel que salía de las Escrituras y me decía, yo soy el que está escrito, pero no como la religión me lo había presentado. Yo busqué muchas religiones, muchas. Una tradicional, salí de la tradicional y busqué, porque estaba en mi búsqueda incesante para conocer la verdad. La verdad absoluta está en la persona de Cristo. No hay verdades a medias tintas. Él es la verdad. Entonces, si Él dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, yo tengo que entender que mi existencia depende de su palabra. Mi existencia como hijo de Dios depende de mi dedicación a la palabra, de yo sentarme a escucharla, no aprendérmela cognitivamente, intelectualmente. Sí, es muy bueno memorizar la palabra, y yo bendigo esos cerebros que tienen, que dicen capítulo 1, verso 1, yo no puedo. Simplemente está instalada ahí, sale como sale. Pero bendigo esos cerebros que Dios ha dado en esta casa. Pero sobre todo es la encarnación de la palabra. Que esta palabra se haga vida. Y que nosotros entendamos que esta gracia, que es la misma sustancia divina de quién es Dios, y que Dios en su sabiduría, yo meditaba anoche, esta mañana, y decía, ¿cómo algo invisible que no es perceptible al ojo humano es lo que precisamente catapulta a la iglesia de Cristo hacia las dimensiones que Dios quiere llevarla? Como mencionó Corintios, nuestra fe es locura para el hombre natural. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, les aburren. ¿Saben por qué le aburren? Porque lo único que conoce es lo terrenal. Lo único que conoce es lo que sus ojos le muestran, lo que sus sentidos le muestran a Él. Pero por la gracia divina del Señor, Él nos sacó de ese mundo de las tinieblas, nos sacó de las mismas garras del infierno y nos trasladó a su reino, por amor a su nombre. Él creó los cielos y la tierra por amor. ¿Saben por qué? Para que el amor del Padre pudiese ser expresado a través de su familia en la tierra. ¿Por qué Dios creó los cielos y la tierra? Por amor. Porque si no hay un recipiente a quien tú puedas mostrarle el amor de Dios nunca sería verificable, nunca sería conocido. Si yo no tengo un objeto para amar, ¿sería manifestado el amor de Dios? No. Se necesita un objeto. Me explico, cuando digo objeto no es un objeto de materia, es un hombre. Y por eso Dios crea los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra eran uno, pero el pecado trajo separación de todo. Y por eso Jesús declaró, vénganos a nosotros tu reino, y hágase en la tierra conforme a los diseños eternos. Pero esos diseños eternos solamente descienden ¿sobre quién? Sobre los hijos. Porque pueden discernir, y pueden discernir la palabra, porque tenemos un gran maestro, nuestro Paracletos, el Espíritu Santo, que nunca nos va a abandonar. Entonces, si nosotros valoramos la palabra de Dios y la forma o el diseño por el cual la palabra es impartida en nuestras vidas, nosotros seremos los beneficiarios de esa gracia. Aunque también otros serán beneficiarios de la gracia que nosotros cargamos.
Entonces la palabra de Dios es el conducto primario por el cual la gracia es impartida. Y la gracia, como dice el Salmo 45, la porción B del verso 2, Salmos 45, 2 declara: la gracia se derramó en tus labios, por lo tanto Dios te ha bendecido para siempre. Es un salmo mesiánico. Pero cuando los hijos de Dios hablan, nosotros debemos de destilar gotas de gracia. Yo lo miro como cuando usted está saboreando la miel de abeja y le cae un chorro de miel de abeja en los labios. Así cuando nosotros hablamos, debe destilar gracia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos conectados. Somos el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Muchas veces nos vemos como Ichabod, caminando desconectados de la cabeza. Pero lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, somos nosotros que nos podemos separar del cuerpo si queremos, porque Él nunca nos separará. Léense la historia del hijo pródigo. Pero muchas veces nos vemos fuera del cuerpo y operamos en el sudor. Y como digo yo, el huérfano en acción, porque estamos desconectados de la cabeza. No es que estamos posicionalmente, es que operamos mentalmente, posicionados no. Que cada uno de nosotros, chiquitos, grandes, adultos, ancianos, cuando hablemos, la gracia destile de nuestros labios. Y por eso es importante que nosotros podamos, y órele al Señor, que nosotros podamos entender cómo se nos imparte exactamente la gracia a nosotros. Porque si se nos rueda un velo pesado, oscuro, de terciopelo, que yo lo he visto, unas cortinas bien pesadas de terciopelo, que de repente hacen así, ¡vup! Pero no cree que ya ve todo, no, hay más velos, y más velos, y más velos. Si nosotros logramos entender cómo se imparte la gracia, o en qué envase es impartida la gracia, entonces nosotros vamos a poder crecer en Él. Porque ¿saben cuál es el deseo del Padre? Que sus hijos maduren. Es el deseo del Padre. Él no está pendiente cuántos millones tenemos en un banco. Y miren, que Dios anhela ver a sus hijos que estén en plataformas de influencia. Eso es un privilegio que Dios te ha dado. Pero también a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Porque si Dios le coloca a usted en cualquier plataforma de influencia o no de influencia, como se ha mencionado aquí, usted es el Hijo de Dios que debe representarle a Él. Y de una manera fidedigna. Y a veces hay que callar y hay que morir para uno mantener la compostura, porque sé que estamos en un mundo rodeado de depredadores, de bestias salvajes, que no pueden entender cómo un hijo o una hija de Dios puede ocupar una posición de privilegio. Porque eso irrita. Pero cuando Dios coloca una persona y Dios la coloca, no hay ninguna persona que pueda quitar a esa persona de ese lugar, porque ha sido colocado por Dios. Entonces vamos a tratar de descifrar cómo se nos imparte exactamente la gracia y en qué envase nos llega la gracia a nosotros. Y específicamente, si vamos a crecer completamente en Él, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque yo entiendo que el deseo de cada uno de sus hijos es que seamos hijos maduros. Yo no sé de usted, pero yo quiero llegar a una posición donde mi vida le dé gloria y honra a su nombre. Dios Padre ha sido muy paciente con su iglesia, esperando pacientemente, no tomándole en cuenta, porque cuando hablamos de eso, no tomándole en cuenta sus pecados, nos salimos automáticamente de ese verso y pensamos que son los del mundo. Y yo me pregunto, ¿y de los que estamos dentro de los que nos llamamos iglesia? ¿Cómo su paciencia ha sido con nosotros? Que nos imparte gracia sobre gracia y podemos salir embriagados con la revelación de la gracia. Pero ¿cuánto de esa gracia encarnamos? ¿Cuánto de esa gracia realmente absorbemos y tomamos la decisión? Quiero cambiar. Quiero darle la preeminencia de mi vida a Cristo.
Son preguntas que nos tenemos que hacer todos. Y yo doy gracias hoy por la paciencia que Dios ha tenido, no solamente con nosotros, sino con su iglesia, en sentido general, porque estamos llamados a representarle a Él. Ese es el privilegio más grande, representarle a Él. Entonces, había mencionado semanas atrás que para nosotros crecer en su gracia, hay algo que se ha venido hablando aquí, nosotros tenemos que estar conectados a la verdad de su palabra. Por eso, medias verdades no son la verdad. Una pequeñita porción de levadura leuda toda la masa. El adversario de nuestra alma se presenta como ángel de luz. Porque si se te presenta como ángel de luz y no tienes discernimiento, entenderás que es la luz que se está presentando. Pero Él no es luz, Él es tinieblas. Pero sabe, tiene una astucia infernal que sabe cómo introducirte una mentira vestida de verdad. Y por eso nosotros debemos de ayunar los miércoles y orar, Padre. Yo necesito discernimiento espiritual. Yo necesito crecer en tu gracia. Yo necesito oler a los lobos rapaces vestidos de ovejas. Porque están en medio nuestro. Están en medio nuestro. Y así lo quiso Él. Yo os envío a vosotros como ovejas, ¿en qué? ¿En medio de qué? De lobos rapaces. Esa es una declaración que usted diría, ¿y cómo Dios nos manda si Dios es amor? Bueno, como un acto de amor. Para que nadie cuando esté delante de su trono pueda adjudicarse alguna excusa del por qué Él no recibió o nadie le habló de Cristo. Porque hay dos testigos en la tierra, el tiempo y la verdad. Entonces, para nosotros crecer en esta gracia, se requiere estar expuestos a la palabra de verdad. Cuando hay personas que me preguntan, ¿dónde usted me recomienda? ¿A qué iglesia yo debo de ir? Y yo le hago otra pregunta, ¿qué es lo que tú buscas en la iglesia de Cristo? Porque nosotros tenemos intenciones escondidas en nuestro corazón, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿sí o no? Hay personas que buscan prosperidad, ¿no? Yo quiero una iglesia próspera para hacer mis conexiones comerciales, para yo poder vender mis productos. O yo lo que busco es adoración. La adoración, miren, la adoración es importante. Pero en Juan, cuando el Mesías le dijo a la mujer samaritana que Dios busca, si tuviera una lupa, Dios busca, como con una lupa, a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él los busca. Y si Él tiene que buscarlo, ¿por qué? Porque son muchos. Porque son muchos. No. Porque Él tiene que buscarlos. Entonces hay otro factor fundamental, que es la actitud interna de mi corazón. ¿Cómo es el terreno de mi corazón? Cuando yo recibo una palabra de Él, bastará para sanarme. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuál es la actitud interna de mi corazón? Y yo les pido algo, no se duerman. No se duerman delante de la palabra de Dios. Si usted tiene que moverse un chin, muévase, pero no se duerma. Porque a la casa de Dios venimos porque tenemos hambre y sed de justicia. No venimos a dormirnos, ni a reposar, ni a descansar. Al menos que sea un bebito de 2 años, le es permitido. Aquí venimos con una actitud de hambre y sed. Y si no la tenemos, podemos orar por eso. Señor, dame hambre y sed por tu palabra. Porque a veces entendemos que si el predicador no se mueve o no usa una palabra o no usa unos gestos, yo no voy a usar eso para que las personas no se duerman, de verdad que no. Es su decisión, pero no se duerman. La manera interna de su corazón, su actitud interna, revela muchas cosas. ¿Saben por qué muchas veces nosotros nos dormimos en los servicios?
Porque las fuerzas de las tinieblas nos traen como un letargo. ¿Cuál es el propósito? Para que no oigamos la palabra que nos liberta. Para que no oigamos la palabra que nos liberta. Porque si estamos delante de una serie, esto es una miniserie de la gracia, pero si estamos delante de una serie de Netflix, ¿a qué no nos dormimos? ¿Por qué no hay perturbación ahí? Pero cuando venimos a la casa y nos sentamos 2 horas, me encanta ver a los niños reírse precisamente de eso. Pero cuando venimos a recibir el maná, que puede transformar nuestro hombre interior y que nos puede catapultar a ser hijos maduros de Dios, entonces es otra cosa. Entonces hemos hablado reiteradamente que la manera principal por la cual la gracia de Dios es impartida es a través de la palabra de Dios. Y no es a través de cualquier palabra. Porque el diablo, ahora se despiertan todos, cuando menciona el diablo hacen así, wow. Él no es el protagonista. Él no es el protagonista, pero el diablo, es suspenso. Esas son las tácticas que usan algunos predicadores para mantener a las personas cautivas a su atención. Yo no quiero usar eso, no. Como mencioné, la palabra es el conducto primario para impartir la gracia, pero no es cualquier palabra. Usted puede estar delante de cualquier persona que cite hasta la palabra y no necesariamente está impartiendo la palabra que carga, no necesariamente está transportando la gracia que es impartida por la boca de esa persona. Nosotros tenemos que sentarnos y escuchar lo que se llama la verdad presente. ¿Qué está hablando el Espíritu de Dios en esta estación? ¿Qué está declarando el Espíritu de Dios con relación a la estación que estamos viviendo, que fue una ventana de gracia donde Cristo está siendo decodificado? Y esta estación tiene 30 años en la tierra. ¿Quiénes se han podido enganchar o sumergirse, sería sumergirse, sí, en esa ola del Espíritu, de ese gran último mover del Espíritu Santo, que será el mover del amor a su palabra, de nosotros retornar, amar su palabra por encima de todas las cosas. Entonces tenemos que estar delante de enseñanzas, las doctrinas de Cristo son enseñanzas, de instrucciones precisas de la palabra que puedan transformar nuestro hombre interior. Y esa palabra, el Padre ha diseñado, porque así le plugo a Él, que sea a través de un Padre espiritual. Un Padre espiritual es más que un pastor. Y digo así porque a veces nos confundimos. Un pastor está llamado a cargar el espíritu del Padre celestial, porque es constituido, no un pastor realmente, es constituido un padre. Y un padre es aquel que trae la doctrina de Cristo, las instrucciones, las correcciones. Como alguien dijo, en nuestra casa no se le pasa ni uno a nadie. ¿Por qué? Porque ustedes son quienes, embajadores, ministros de reconciliación, son reyes y sacerdotes. La postura que usted tiene en su congregación, en su oficina, en cualquier lugar, reunión importante, revela su posición en el Espíritu, la manera en la cual usted se viste. No es que usted tiene que ir a gastar dinero, pero es la manera, es una postura. El Hijo de Dios tiene una postura interna que se forma en su hombre interior, que es reflejado en el hombre exterior. Ministro es un ministro. Pero nos cuesta creer porque no ha venido un presidente. Usted es un ministro en el área de finanzas, usted es un ministro de seguro social, de obras públicas. No, porque por eso quizás no lo absorbemos. Pero la palabra, que es la verdad, nos dice, usted es un hijo. Y como un hijo de Dios es su responsabilidad creer, obedecer y estar en un lugar donde realmente se predica la palabra de Dios. Porque si le preguntan a usted, vaya, ayúdeme a conseguir una iglesia, volviendo a las preguntas que yo hacía, yo quiero una iglesia cerca porque no quiero gastar gasolina. Porque es que mi tiempo es oro. Y pueden ser que vayan a una congregación.
Y puede ser que esté recibiendo una palabra maravillosa, gloriosa. Pero ¿cuál es su intención? ¿Por qué usted está en esta casa como hijo de Dios, por ejemplo? Entonces es importante porque fíjense lo que pasa. Yo soy un padre en un estuche de mujer, pero estoy sometida a padres espirituales a quien les rendimos cuenta y a quien nosotros estamos continuamente escuchando lo que el Espíritu dice en estos tiempos. Porque hay verdaderos apóstoles genuinos. Sabemos que la gran mayoría falsos, pero porque existan los falsos no significa que no esté lo genuino. Porque esa es la obra del enemigo. Mezclar la verdad con la mentira, ¿para qué? Para desvirtuar un orden divino de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar delante de una persona. Yo tengo mis padres espirituales, me imparten gracia a mí. Pero esa gracia no viene por ósmosis. Ustedes saben lo que es el ósmosis, ¿no verdad? Esa gracia viene porque yo me siento y escucho, y escucho, y estudio, y escucho, y escucho. Y no dejo que mi mente esté puruleando, inventándose cosas por ahí, porque la mente es muy creativa. Entonces es importante que usted esté delante de alguien a quien en esta estación, por revelación del Espíritu Santo, se le llaman padres espirituales, que a su vez están sometidos a recursos auténticos apostólicos. ¿Ok? En nuestro caso, ustedes conocen al apóstol Tamonaidu, no tengo que presentárselo. Entonces, en la medida que nos sentamos a recibir de la gracia, porque usted puede también escudriñar las Escrituras, y es una manera, pero el oír palabra está por encima de escudriñar las Escrituras. Y oigan lo que estoy diciendo, yo estoy diciendo algo bien atrevido. Porque la fe viene por el oír y la gracia es transmitida mediante la palabra pronunciada y declarada de un dispensario de gracia. Porque ese dispensario de gracia también tuvo que incurrir en la palabra para traer, uno tiene que llenarse para poder traer aquí la impartición de la palabra. Pero aparte de que usted esté auténticamente delante de un enviado de Dios, como se llama, y ese enviado que Dios le envió a su vida para traerle los recursos del cielo, para instruirle cómo un hijo de Dios debe ser formado, porque tenemos el patrón, tenemos a Cristo, a Jesús el Cristo, como el patrón, la vara, el estándar de cómo los hijos de Dios debemos de operar. Pero también hay otra parte importantísima y es cuáles son las actitudes de mi corazón. ¿Cuáles son las disposiciones internas para yo recibir o rechazar lo que me están impartiendo? Eso nada más lo puede conocer el Espíritu de Dios. Y si Dios le revela a usted por convicción o lo que sea. Y hemos venido hablando también de que la humildad, la gracia reposa sobre los humildes. Porque Dios mira de lejos ¿a quiénes? A los altivos. Entonces, la disposición de mi corazón debe ser la humildad para yo poder recibir. También hemos hablado también de esto, la generosidad. La gracia no reposa sobre los mezquinos, sobre los tacaños, sobre los ávaros, porque el mezquino, el tacaño y el ávaro están subyugados al Dios Mamón, ¿sí o no? Cuando se habla de dinero, como que los rostros cambian un poco. No, es que hay que erradicar a Mamón de nuestros corazones. Porque Mamón es infiel. También está el honor, cuando se le brinda honor a quien honra merece. Son intercambios espirituales. Y esos intercambios espirituales muchas veces no se disciernen en lo natural. ¿Por qué? Porque son asuntos espirituales. Que si usted lo ve en lo natural, usted dirá, oh, ese es lo que está buscando su buena tajada. No, no es así. Y vimos, para ir concluyendo, oh Dios.
Vimos también en la vida de Jesús, que vamos a entrar la semana que viene, si Dios nos permite, cómo Él, lleno de gracia y de verdad, crecía en esa estatura. Y cómo nosotros, al tener una disposición de humildad, hacernos como niños y querer recibir. Y cuando somos corregidos aún por medio de la palabra, no tome esa palabra como ¿cómo le digo? Como que esa corrección no se convierta como en un dardo del enemigo, esa es la palabra. Porque de lo contrario, lamentablemente, nos vamos a perder la visitación del Señor. Habíamos visto en Lucas 2:40 cómo Jesús crecía en gracia, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de Lucas 2:40 y de Lucas 2:52. Y vimos la palabra auxano, que en griego habla de una hormona de crecimiento. Y cómo Él crecía en gracia, con gracia, pero también la gracia estaba sobre Él. Y yo investigando un poquito más en la palabra creció, que está en Lucas 2:52. Quiero pintarle este cuadro a ustedes. Cuando decía creció, en Lucas 2:52, es la palabra procopto, en Strong 4298, pero nos habla de impulsar, de uno impulsar con violencia. Es un avance, es aventajar, es como golpeando, como si hubiese algo delante de ustedes. Ustedes han estado por ejemplo, ayúdenme, forest, ¿cómo se dice? En bosques, y no hay un camino, y usted tiene que como ir abriendo camino. Miren ese bosque con ese camino no hecho, como algo que viene a oprimirlo, algo que viene a detenerlo, pero la gracia, ¡pra! ¡pa! ¡pa! Usted está como golpeando en el aire, ¿me explico? Pueden verlo en su mente, pueden verlo en su imaginación, y usted va avanzando por la gracia, porque la gracia es una fuerza, la gracia es una autoridad, la gracia es lo que Dios es. Yo creo que usted diga, yo no soy cualquier cosa, yo soy hijo de Dios. Y la gracia solamente reposa. Sí, hay una gracia común que cargan toda la humanidad porque fuimos creados imagen y semejanza. Pero los hijos de Dios cargamos gracia sobre gracia. Y es una gracia que va en incremento, que va creciendo de un nivel de gloria. Miren, sin gracia no podemos crecer de gloria en gloria. Porque para entrar a un nivel de mayor gloria usted necesita una mayor gracia. Y a veces hay que entrar literalmente como golpeando en el aire para poder avanzar. ¿Por qué? Porque hay una resistencia que te quiere impedir que tú puedas avanzar. Pero la gracia es dada al Hijo. Entonces esa palabra procopto nos habla de impulsar hacia adelante, como golpeando, avanzando, aventajando, conducir, habla de crecer. Tenemos que crecer y solamente podemos crecer mediante la gracia. Y no es un tema de cuántos años tenemos en el Evangelio, es un tema de una disposición, de una actitud interna en mi espíritu y en mi alma. Yo quiero crecer y quiero madurar. Quiero llegar a ser una expresión real de quién es Dios para con mi vida. Pero Jesús, y con esto termino, para ir, pueden ir ya repartiendo el pan y el vino, lo pueden ir repartiendo. Pero Jesús, ustedes saben que creció en gracia. Pero hubo una condición en él. Jesús, aunque ustedes saben que el vientre de María María recibió la esperma divina. Como dice mi pastor, sin tocar su virginidad. Eso es un milagro de Dios, eso es tan hermoso y tan puro. Porque Dios Padre no quería que nada, que su simiente fuera tocada por nada. Y la insertó en esa niña de 13, 14 años. Una mujer bienaventurada entre todas las mujeres. Hay que darle su mérito a María. No es una deidad, pero hay que darle su mérito. Porque fue el estuche escogido por Dios que albergó 9 meses el Mesías, el Salvador, el libertador de su pueblo. Y Jesús, mientras crecía en gracia, en él hubo una sujeción voluntaria a sus padres. ¿Están conmigo? José no era el padre de Jesús, eso está claro.
pero Él lo adoptó como un verdadero hijo. Y no me gusta usar la palabra padrastro porque tiene una connotación negativa, pero también hay padrastros que son buenos padres. Y José se hizo como un padre espiritual. Y Jesús tenía sus padres espirituales. Jesús tenía a Dios como Dios Padre y también tenía sus padres que lo engendró, o sea, María lo tuvo a través de Dios Padre, ¿correcto? Y también tuvo sus padres espirituales que lo instruyeron en los propósitos de Dios. Y como Jesús es Dios hecho carne, que me agradó tanto que durante el tiempo de la adoración estábamos exaltando el nombre de Jesús, y precisamente en la exposición de hoy, que simplemente me quedé en la introducción, podemos ver cómo Jesús no vino a la tierra dotado de todas las... Él no vino, aquí está el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, yo vengo dotado por cuanto soy Dios, yo vengo dotado de todos los dones y todas las características necesarias para ser el Mesías de la humanidad. Él no vino así. Él vino a la tierra y se hizo un niño y creció. O sea, Él iba al baño, señores. A veces creemos que no, que Jesús no fue al baño nunca. Él comía, le daba hambre, se cansaba, se apartaba para orar. O sea, Él tenía un estuche de carne y hueso igual que usted y que yo. Tentado en todo, mas sin pecado. Esa es la parte que más me agrada. Y Él vino como hombre para mostrarnos a nosotros con su propia vida, con su propio ejemplo, cómo nosotros tendríamos que adoptar una posición similar a la de Él y ser consistentes. La gracia es derramada para los mansos y humildes, la gracia es derramada para el que se somete, la gracia es derramada para el que es corregible e instruible. La gracia se manifiesta sobre los generosos, sobre los bondadosos. Y también debemos aprender cómo nosotros estamos llamados también a adoptar conductas específicas del modelo, del patrón, del estándar de vida que tuvo Jesús el Cristo, para nosotros aprender de Él. O sea, que no tenemos que inventar la rueda, está todo en las Escrituras. No hay que inventar, no hay que hacer, no tenemos que inventar la rueda ni inventar cosas que estén de boga o de moda, porque todo está escrito, está. Entonces, en la medida que nosotros escuchamos y obedecemos la palabra, esta se convertirá en nosotros la metodología principal para nosotros acceder a la gracia. Y el propósito de la gracia en nosotros, como lo hemos mencionado anteriormente, es que nosotros podamos, ¿qué? Madurar y cargar el peso de su gloria. Imagínense si personas cuando se le ministraba en la vieja estación, sin tocarlo, caía en el suelo por un peso. Yo en esta estación he aprendido algo. Yo quiero poder tener la configuración interna de mi espíritu que esté tan firme en la doctrina de Cristo, que cuando se derrame la gloria de Dios yo pueda quedar sostenida, pero no por un tema de orgullo, no se vayan a ese pensamiento, sino porque el Hijo maduro, Cristo, cargó la plenitud de la deidad y Él no estaba arrastrándose en el suelo cuando ministraba. Él caminaba. Y simplemente por Él caminar y declarar una palabra, los cojos, los sordos, los paralíticos veían. Nos vamos a quedar. Por favor, no me hagan reír, por favor, se lo suplico. Nos vamos a quedar en gracias. En el partimiento del pan y del vino. Y quiero decirle algo, mis amados, no menospreciemos el pan y el vino porque lo hacemos cada vez que nos reunimos. Nosotros tenemos una fragilidad interna muy grande, que cuando hacemos algo de una manera cotidiana, perdemos el valor de eso que hacemos.
El partimiento del pan y del vino es para los hijos de Dios. Es para aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador. Es para aquellos que saben realmente que cuando hay una área débil en nosotros, al recibir estos elementos de gracia, el Señor nos puede fortalecer. Y a veces se preguntan, ¿y por qué niños de 2 años pueden recibir el pan y el vino? Porque cuando Jesús partió el pan a los 5,000, habían niños también y niñas. Y Él nos dijo, bueno, me ponen a los niños a las izquierdas porque apóstoles, no me le den pan a ellos, no, porque ellos están excluidos de lo que es la familia de Dios, no. Los niños están incluidos en la familia de Dios y son partes de los beneficiarios de la gracia de Dios. Y un pan y un vino recibido puede ser un instrumento que Dios use para sanar cualquier enfermedad, para liberarnos a nosotros de cualquier contaminación de espíritus, para fortalecernos en la área. Nosotros no podemos negar que recibimos múltiples ataques en nuestra mente, no es así. El que esté exento de pecado, que tire la primera piedra. Porque a veces mostrar la vulnerabilidad de nuestra humanidad nos puede dar vergüenza. Pero somos frágiles y somos débiles. Y si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? Entonces Mateo 26, del 26 al 28 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, escúchenme, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Esa es la última cena. Y dijo, tomad, tómenlo, tomad. Comed, esto es mi cuerpo. Esto es un símbolo que representa el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está el cuerpo de Cristo? Aquí hay una representación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo está mi relación con relación al cuerpo de Cristo? ¿Cómo está mi relación con mi hermano, con mi hermana? ¿Cómo está mi relación con mi padre espiritual o con mis padres biológicos? ¿O con mi Padre celestial sobre encima de todas las cosas? ¿Dónde me encuentro yo? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde me encuentro yo? Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, todavía yo no he dado gracias, ni he dicho que se la tomen todavía, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando venimos a la mesa del Señor, venimos a energetizarnos internamente, a que nuestros pasos sean ordenados por su palabra, a que la revelación de su palabra pueda iluminarnos a nosotros, para nosotros ser hijos, que carguemos su naturaleza, su esencia, que podamos representarle a Él. Y Padre, damos gracias, porque pertenecemos al nuevo pacto con mejores promesas, como declara Hebreos, donde hemos aprendido que ya no somos esclavos del temor, que somos hijos, donde tu gracia nos alcanzó y tu gracia nos equipa para nosotros darle cumplimiento a la predestinación que tú nos has dado. Padre, permítenos, al recibir estos elementos de gracia, poder ser fortalecidos en nuestro hombre interior y poder representarte a ti. Que podamos ver a la luz de tu palabra las disposiciones internas de nuestros corazones, las intenciones de nuestro corazón. ¿A qué le damos nosotros prioridad en nuestra vida? ¿A la palabra? ¿A la obediencia, a la doctrina, a la comunión de los santos? ¿A las oraciones, al partimiento del pan, a lo que llamamos coinonía? Padre, ayúdanos a ser como Jesús, nuestro modelo, nuestro hermano mayor. Vivifícanos. Hazte presente, oh gracia.
en las áreas débiles y frágiles de nuestras vidas. Cuando a veces no tenemos fuerzas para avanzar y clamamos a los cielos y una descarga de gracia se deposita en nuestro hombre interior, porque la gracia es impartida al espíritu del hombre, porque proviene del espíritu mismo del Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, permítenos ensanchar nuestros espíritus para ser mayores contenedores de tu gracia. No seamos escasos, como declara Isaías 58. Extiende las estacas de tu tienda. No seas ilimitado. Enséñanos, oh Padre, por tu palabra y por tu espíritu a ensanchar las estacas de nuestra tienda. Eso es espiritualmente hablando. Y Padre, bendecimos estos elementos de gracia, que estos elementos de gracia tengan la capacidad de impartir la gracia única y diseñada a favor de cada hijo tuyo. Gracias por cuanto somos aceptos en el amado. Y no hay nada que tengamos que hacer para ganarnos el amor de nuestro Dios Padre, por cuanto Él nos amó primero sin nosotros haber hecho nada. Gracias por tu gracia infinita. Gracias por tu gracia insondable. Gracias por amarnos tanto, Padre, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las tantas veces que nos salimos de la diana. Comamos y bebamos, familia. Gracias, Señor. ¿Podemos cantar un cántico? Hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Padre, gracias. Gracias te damos por tu infinita gracia y por tus misericordias. Gracias, Padre, por amarnos tanto.
queremos recibir la revelación de tu amor. Y podemos quizás entender un poco en la parábola del hijo pródigo, como día tras día lo esperabas para que retornara a la casa del Padre. Que podamos aprender de ese amor tuyo. El amor que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo sufre. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, así como tu paz lo hace por igual. Padre, que cada hijo tuyo reciba gracia sobre gracia. Que esa gracia sea ese auxano, esa hormona de crecimiento que nos catapulta a nuevas dimensiones de tu gloria. Y que podamos declarar ciertamente, soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo mérito y toda honra te pertenece a ti. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús, amén. Si alguien tiene alguna petición en específico, podemos orar por usted al final, pero sí les pido que por favor, como familia, nos sentemos un momentico, que tenemos algo que compartirle. Ustedes saben que los miércoles Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como tú. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como tú. Y en tu luz veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo. Y es que solo en tu luz